Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos en la semana 111 ya de esta serie de cómo lo hizo el Señor. Y en la ocasión anterior dijimos, hermano, que el Señor Jesús, ya estando en el huerto, Él distribuyó de una forma lógica a los discípulos. Dejó a 8 de ellos ahí en la entrada y llevó un poco más allá a otros 3. Pero de todas formas el Señor estuvo solo, hermano, porque ninguno de los discípulos que estuvieron en el huerto usaron o utilizaron el carácter que Dios les había dado para bendecir a Dios. Unos, aunque eran de carácter fuerte, no lo usaron. Otro, que era de carácter tierno, tampoco usó esa ternura. De tal forma que el Señor estuvo solo, y dice la Escritura, ya lo hemos leído, hermano, que el Señor pasó por tentaciones. Yo orando le preguntaba al Señor de esto, hermano, ¿qué sintió? Y Él me dijo que estar solo es aterrador, pero estar solo injustamente es algo aplastante. El Señor estuvo solo, hermano. Dice la Escritura que Él se afligió, Él se angustió hasta la muerte a causa del pecado, de tal forma que empezó a tener una conducta anormal, inusual en la vida del Señor Jesús. Y nada más por el simple hecho, hermano, de que Él se estaba como asomando a lo que le iba a sobrevenir. Cuando Él empezó, hermano, a dimensionar esto del peso del pecado, con ese simple hecho, Él tembló. Dice la Escritura, hermano, que se estremeció. Cosa tremenda, hermano. Y ya no era el favorecido de Dios. O sea, es nuestro sumo sacerdote, pero en ese momento, al solo vislumbrar lo terrible de nuestro pecado, hermano, Él se constituía en el culpable. Desde el cielo así lo veían. Y en esa ocasión anterior nos quedamos admirando la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué otras cosas ocurrieron ahí dentro del huerto, hermano? Hoy vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Cómo lo hizo el Señor? Pasó por Getsemaní, tercera parte. Acompáñame, Marcos 14, por favor, del 32 al 45, y Lucas 22, del 39 al 46, una vez más, la misma cita. Por favor, Marcos 14, del 32 al 45, empezamos por ahí. Dice la Escritura: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Acompáñame a Lucas 22, del 39 al 46. Dice la Escritura: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.
Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Hasta ahí, hermano. Te he estado ministrando, predicando, hermano, las circunstancias que rodearon a Jesús en el huerto de Getsemaní. Te dije que él estaba solo. Él fue sometido a grandes tentaciones y vislumbró el enorme pecado de nosotros. Y dice la escritura, lo acabamos de leer, hermano, que él se postró en tierra. Ahí en Lucas dice que se arrodilló y oró. Pero Mateo dice que él puso su rostro en el suelo. Y cuando yo leo esto, hermano, y sé que Jesucristo es el santo de todos los santos, y yo lo veo postrado en esta postura, hermano, de adoración y de humillación al Padre, me pregunto, yo vi el pecador, ¿qué debería de hacer? Si él siendo el santo se postró así, yo siendo un vil mortal y pecador, ¿cuál debería ser mi postura? Deberíamos de hacer un hoyo, pero no encontraríamos, hermano, un hoyo suficientemente grande para meternos ahí y escondernos ante la santidad de Dios. Porque la oración humilde no se practica sobre alas de paloma, mi hermano. Hay mucha gente que pretende ir a Dios. Conozco muchos, se arrodillan y lo primero que le dicen, Señor, aquí está tu siervo, aquí está el ungido. No, mi hermano. La oración humilde, nosotros los seres humanos, los pecadores viles mortales, debemos de practicarla como un gusano desnudo delante del Rey. Esa es la enorme y radical diferencia entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y nosotros los mortales. Jesucristo, el Hijo de Dios, que nunca pecó, hermano. Él no conoció el pecado. Él nunca transgredió ninguna ley del Señor, pero llevó sobre él nuestros pecados. Él no fue engendrado por carne y sangre. Es decir, que en su concepción no estuvo presente el esperma del hombre. Por esa razón, él no recibió el pecado de Adán, nunca se le transmitió este pecado. Y mientras el santo estaba orando, dice aquí la escritura que los demás estaban como un tiro de piedra. Nosotros vemos a Jesús en esa agonía y en esa muerte entendemos que eso es lo que nos ha dado vida. Ahora, ¿cuál era la angustia del Señor, hermano? La pregunta es, ¿cuál era la copa? El tema es la copa. ¿Cuál era la copa, hermano, que el Señor tembló al tenerla enfrente? Si tú lees tu Biblia, verás que en Hebreos 5:7 dice la escritura, dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando tenía vida de hombre, dice otra versión, que él estaba ofreciendo ruegos y súplicas, pero no dice con clamor, dice con gran clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte. Y dice la escritura ahí, hermano, que él fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué cosa, no, hermano? Otra versión dice que él fue oído y librado de su miedo. Hermano, que yo medito en esto y puedo ver a Jesús ahí temblando. Tal fue la situación que pasó, que él exclamó y dijo, si es posible, pase de mí esta copa. La pregunta es, ¿cuál es la copa, hermano? Porque se ha dicho mucho acerca de la copa de Dios. ¿Será la copa de la ira de Dios? La respuesta es no, porque Hebreos dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Y como fue oído, hermano, de todas formas, él pasó y él cargó con los pecados de todo. Por lo tanto, la copa de ira no era, hermano. Podemos pensar que era la copa de la muerte, que él temió ir a la cruz y morir. Tampoco. Hebreos dice que él fue oído, hermano, y aún así murió. Por lo tanto, esa no es la copa. Entonces, ¿cuál es la copa que el Señor tembló, hermano, delante de ella? Porque la tenía que beber. La respuesta es fácil, hermano. La copa de la depresión espiritual a la que él estaba sometido. Por eso dice la Biblia que un ángel del cielo vino y lo fortaleció. Lo que Jesús hizo en Getsemaní fue algo extraordinario, grandioso, glorioso, hermano, porque no es un hombre temeroso ante la muerte. Nosotros sabemos que muchos mártires han ido a la cruz con gozo. Otros han ido a la hoguera entonando cantos. Y mi Cristo no era peor que ellos, hermano. O sea, él no era un cobarde. Él tenía el gozo.
pero estaba temblando delante de mi abrumador pecado, hermano. O sea, Jesucristo lo hemos exaltado como el Jesús valiente, como el Jesús santo, pero ahora vamos a exaltar al Jesús humilde, hermano, que Él estuvo dispuesto a tomar esta copa que tenía delante de Él. Es una manifestación suprema en Jesucristo, hermano, el deseo enorme que Él tenía de agradar a Dios, y es un ejemplo para nosotros. Así deberíamos de ser nosotros, mi hermano, tratar de agradar a Dios en todo y por todo. Jesucristo tenía que pasar por Getsemaní, porque ahí iba a rendirse a la voluntad de Dios. Y ahí iba a tener la certeza, escúchame bien, de lo que venía. Él iba a poder cumplir con el propósito de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir, hermano? Que al pasar por Getsemaní, que era necesario, Él fue a la cruz con gozo, porque ahora sabía que Él podía cumplir con el propósito y sabía justa y perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando estaba en esa lucha, hermano, de saber si Él iba a poder cumplir con el propósito, dice la Escritura que Él sudó como grandes gotas de sangre. Es el quebrantamiento del hombre exterior a nuestra vista, hermano, porque el Señor Jesús estaba rompiendo por dentro. Su alma se estaba haciendo pedazos para cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurre cuando un hombre se rompe por dentro, hermano. Que la vida de Dios fluye a través de Él. Y es una bendición para todos aquellos que le rodean. Y digo que la vida del Señor fluyó libremente a través de Jesucristo, porque si tú lees con cuidado la Escritura te das cuenta que Él está sudando grandes gotas de sangre, pero no hay un látigo sobre su espalda, ¿cierto? En ese momento no hay una corona de espinas sobre su cabeza. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermano? Que Él sangró voluntariamente. Nadie lo obligó. Él rindió su voluntad por amor a nosotros. Es tremendo lo que Jesús hizo en Getsemaní. Ahora, cuando esto ocurre, hermano, cuando un hombre se rompe por dentro, se enciende el fuego de Dios y se convierte en la ofrenda agradable. Jesucristo aquí se estaba convirtiendo en el sacrificio vivo y santo, mi hermano, dedicado para apaciguar la ira de Dios. Y sale de su boca una frase poderosa que dice: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora el tema es: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermano, el Señor vio y dimensionó que la comunión eterna de Jesucristo con el Padre se iba a ver suspendida, hermano, truncada por un breve lapso de tiempo. Y ante eso el Señor tembló. ¿Sí dimensiona lo que estoy diciendo, hermano? O sea, Él estaba siendo sometido a una enorme tentación para que hubiera en Getsemaní dos voluntades. Cuando nosotros, hermano, dimensionamos que si pecamos, la comunión con el Padre se va a truncar, seguro estoy que cerraríamos nuestra boca, ¿cierto? Jesús está temblando, hermano. Está temblando, pero no es una enfermedad lo que no tiene temblando. Porque Él había sanado a los enfermos. Él se podía sanar él mismo. Pero Él no podía emplear su divinidad. Él no podía hacer trampa, hermano. Se estaba enfrentando a algo que Él no podía evitar y que era algo totalmente desconocido para el Señor. No temblaba ante el ataque de Satanás. Y te digo por qué, hermano. Porque en el huerto del Edén, el Señor dijo que de la simiente de la mujer nacería el que le aplastaría la cabeza al diablo. ¿Verdad que sí? Y que el diablo lo iba a herir en el calcañar. Es decir, en el talón. Por lo tanto, una herida en el talón no era, hermano, suficiente para poner al Señor Jesucristo a gemir. Además, ya había enfrentado al diablo en el desierto y lo había derrotado. Aquí el Señor estaba temblando por otra cosa. Su sangre estaba fluyendo libremente y tenía, hermano, una tentación enorme sobre su vida: emplear su divinidad para que en Getsemaní hubiera dos voluntades. ¿Te das cuenta lo importante que es obedecer a Dios? Hermano, el Señor se abre de nosotros, se aparta el Espíritu Santo cuando encuentras dos voluntades: la tuya y la de Dios, la mía y la de Dios. Ahora te explico un poquito esto, hermano, esto de las dos voluntades. Ponte en este escenario. Vamos a suponer que somos pobres, tan pobres que no tenemos ni para comer. Entonces nuestro bolsillo está vacío, nuestra mesa está vacía, y vamos a Dios y le decimos: Señor, si es tu voluntad que yo no coma, yo la acepto. Pues tendríamos que aceptarla porque ya estamos ahí. ¿Me estoy explicando? Pero si fuéramos ricos y tuviéramos en nuestro bolsillo mucho dinero y muchos cheques para cambiar, y delante de nosotros una mesa con los mejores manjares,
postrarse delante de Dios y decirle, si es tu voluntad que yo no coma, yo la acepto, eso es otra cosa. Porque tendríamos la posibilidad de hacerlo. Jesús tenía la posibilidad porque Él es Dios, pero Él no quiso emplear su divinidad. Entonces estaba enfrentando a algo nunca antes enfrentado. Y ante eso el Señor Jesús sintió terror, hermano. Porque Él vio y dimensionó los pecados de cada uno de nosotros que se agolpaban sobre Él, hermano. De un instante al otro estaba cargando con todo, aunque ciertamente la conclusión fue en el Calvario. Pero Él estaba viendo, se estaba asomando por una ventana y estaba viendo todo lo que le iba a acontecer. De tal forma que cada célula de su cuerpo, mi hermano, y cada poro por el cual le brotaba esa sangre, hermano, en lugar de expresar una debilidad de parte de Jesús, expresaba la infinita pureza y santidad de aquel que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Hermano, a mí me asombra saber que cada vibración de su cuerpo, porque Él se estremecía, cada vibración de su cuerpo, hermano, lo que expresaba era la infinita pureza de su ser. ¿No te llama la atención esto, hermano? Que cada pensamiento de terror que Jesús tenía en Getsemaní, lo que sucedía es que exaltaba su grandeza. Y ahí, mi hermano, con todo eso, se queda muy de manifiesto lo horrible y lo grosero de nuestro pecado. Ante este pecado tan grande, hermano, ante este peso de pecado, el Señor tuvo temor. Por eso a mí me irrita los blasfemos y de corazón duro que se sienten buenos, hermano. Mucha gente conozco que pecaron groseramente, no son cristianos, pero dicen que no hicieron grandes cosas. Y aunque no hubieran pecado, hermano, groseramente, a mí me asombra el peso del pecado sobre Jesucristo. Y entonces Él hace una oración en agonía. Es una oración, hermano, que sale de su pecho con toda potencia, que dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego viene un susurro, como un lamento, hermano, que dice, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el carácter del Señor, y esto es su alma quebrándose en Getsemaní. ¿Qué le está diciendo al Señor Jehová? Padre, haz de mí lo que quieras y como quieras. Nosotros cristianos podríamos decirle eso al Señor, o sea, podríamos ponernos en sus manos, sabiendo que ahí estamos seguros. Digo, ponernos, solamente decirlo. No lo hacemos, hermano, nos quedamos dormidos a una distancia como de un tiro de piedra. Dice la Biblia que su alma estaba angustiada, o sea, el dolor era interno. ¿Sí lo ves, verdad, hermano? El dolor era en su alma se estremeció y se sacudió y quedó temerosa delante, hermano, de aquel monumental peso de pecado. Dime qué religioso en el mundo pudo hacer eso. Dime qué líder religioso de cualquier religión podía haber hecho eso por ti y por mí, hermano. Quebrantarse y romperse por dentro porque él nunca había conocido el pecado. Qué cosa tremenda, hermano. Jesucristo no hizo lo que Él quiso. Me gusta decir que Él hizo lo que necesitaba hacer. ¿Me escuchas, hermano, en Cristo? Tenemos que hacer lo que necesitamos, no lo que queremos. La Biblia dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, hermano. Y le está hablando Dios a la iglesia. Tienes que hacer morir lo terrenal en ti, como yo tengo que hacer morir lo terrenal. El mundo, hermano, no tiene cosas terrenales. Por eso no le está hablando al mundo. Te explico, hermano. El mundo no tiene cosas terrenales porque el mundo es todo lo terrenal. Si tú al mundo le pudieras quitar las cosas terrenales, deja de ser mundo. Y si a un cristiano le pudieras quitar las cosas terrenales, se convierte en un hombre o una mujer de reino. Nosotros, cuando dejemos las cosas terrenales, nos vamos a constituir en cristianos de reino. Hermano, el Señor está aquí quebrantado, temblando. Él quiere saber cuál es la voluntad del Padre para obedecerla. Muchos cristianos quieren saber la voluntad del Padre, pero no para obedecerla. Dios desde el cielo, hermano, está buscando cristianos, hombres y mujeres que anhelen conocer la voluntad de Dios, pero para llevarla a cabo. Jesucristo estaba temblando. Él necesitaba saber justamente cuál era la voluntad del Padre. Por lo tanto, Getsemaní se constituyó en la antesala de la cruz, hermano. Cuando Jesucristo se rompió por dentro, cuando nosotros nos rompemos por dentro, es cuando estamos listos para ir al Calvario.
Y le podemos decir al Señor, haz de mí lo que quieras, como quieras, cuando quieras, porque dispuesto estoy. Getsemaní, te digo que es la antesala del Calvario. Cuando Jesucristo pasó por aquí, hermano, le sucedió algo. Su alma se quebró y podía ir en paz y en gozo a la cruz. Te explico. Si tú veías a un delincuente colgando en la cruz, que era el castigo máximo a lo que se exponían, nosotros podíamos ver su alma, veríamos al hombre colgado, al delincuente colgado, pero su alma intacta. Pero si vemos a Jesucristo, lo vemos colgado y su alma rota. Esa es la diferencia y ese es el gran secreto del gran cambio. Cuando tú mueres en Getsemaní, entonces puedes ir a lo que sigue con gozo. ¿Soy claro, hermano? Primero tenemos que morir para poder ir a la cruz con gozo. Una vez estuve orando, hermano, no tiene mucho. Y le dije, Señor, yo tengo un asunto contigo, tiene mucho tiempo. Y tú lo sabes. Pero yo no he querido venir a ti. No he querido porque me siento cansado, abrumado. Porque no me gusta cuando me quebranto. Porque me convierto, como digo yo, como una alberca cuando le quitas el tapón. Le dije, Señor, yo vengo a ti, el asunto tú lo conoces, tiene tiempo que está ahí. Yo tengo dolor porque mi vida es complicada. Y nunca tendré una vida completa. Porque tú me has dicho que estoy puesto para padecer. Y efectivamente. Le dije, pero yo no vengo a pedir por mí, yo vengo a pedir por mis hermanos. Hermano, y el Espíritu Santo me ponía una convicción enorme de que yo me duelo mucho más por tu alma que por la mía, de que yo tengo más quebranto y más misericordia por ti que por mí. Pero cuando yo leo Getsemaní, sí veo que el Señor se quebrantó y se dolió por él porque tenía carne, ¿cierto? Pero sobre todo Él se dolió por nosotros. El pesar que hay en Getsemaní, hermano, es por nosotros. Y en ese dolerse por nosotros, el Señor Jesús entregó su voluntad rendida a Dios. Maravillosa, hermano. Es el amor que no busca lo suyo. Por eso hoy vamos a exaltar al Jesús humilde. No solo al Jesús valiente. No solo al Jesús santo. Sino al Jesús humilde que Él estuvo dispuesto a tomar esa copa de depresión espiritual a causa de nuestros pecados. Tengo semanas en Getsemaní, hermano, orándole al Señor, diciéndole, Señor, yo sé que no puedo sentir lo que tú sentiste, pero humanamente, lo que yo puedo sentir, házmelo sentir. Y entonces, hermano, cuando yo veo que esto de la aflicción del Señor Jesús es como una actitud inusual, es como si tuviéramos una locura. Yo empecé a sentir esto. Yo sé que soy muy exagerado y digo que los que me vean piensan que estoy loco. Sabemos que es una confusión mental. Yo le decía a unos hermanos, ustedes no saben lo que yo hago porque ustedes no me ven. Pero mi hermano, en esta confusión mental, el Señor sabe que lo que digo es la verdad, porque lo digo delante de Él. Tú no me ves. A veces en la calle, hermano, yo salgo corriendo como un loco. Tú no lo sabes. Nunca me has visto y creo que nunca me verás. Me siento con una confusión mental horrible y salgo corriendo. Y luego cuando me calmo digo, Señor, ¿qué sería si mis hermanos me vieran haciendo esto? ¿Qué dirían? ¿Este es el que me predica? Si corre como un loco. Cuando tú vas en oración y dices, Señor, hazme humanamente sentir lo que yo puedo sentir. Lo que es la confusión mental, la aflicción, la tristeza, el estar solo. Porque tú no sabes lo que es estar solo injustamente. No sabes lo que es algo tan aplastante, hermano. Y cuando yo le oro así, hermano, me empieza una confusión mental bien tremenda. Y salgo corriendo como loco en la calle. Y me tengo que calmar. Dice, Señor, por favor. En verdad, en una millonésima de parte, yo entiendo un poco lo que tú padeciste por lo pesado de mi pecado. Pero hoy vamos a exaltar al Dios humilde, hermano, que se postró con su rostro en el suelo. ¿Lo puedes imaginar? Al Hijo de Dios con su rostro en el suelo, diciéndole, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El Señor luchando, hermano, para que en Getsemaní no hubiera dos voluntades. Y a nosotros se nos hace tan fácil vivir bajo dos voluntades. Bajo la voluntad de Dios y bajo la nuestra. Somos tan ingratos que no tenemos el ejemplo máximo de Jesús.
hermano, sus gotas de sangre es una manifestación externa del tremendo deseo de agradar a Dios. ¿No es un ejemplo extraordinario para nosotros? Cuando el Señor te diga algo, obedécelo. Y cuando vayas a orar, hermano, le diga: Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad en este asunto. Debes estar dispuesto a cumplirla, no solamente a conocerla. Porque Jesucristo, siendo hijo de Dios, lo hizo. Nosotros no nos postramos con el rostro en el suelo. Deberíamos de ser un hoyo, como gusanos pobres y desnudos delante del Rey, y meternos ahí, hermano. ¿O no es así? Hoy vamos a exaltar al Jesús humilde, que se humilló por nosotros en este huerto, en el huerto de la aflicción, en el huerto del dolor, porque nos amó a tal grado que llegó a la muerte y muerte de cruz por nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias por tu palabra, Señor. Mil gracias por tu amor y por tu misericordia. Mil gracias por haber tomado la copa que el Señor Jehová puso delante de ti. La copa de la depresión espiritual que tú sufriste, gracias a lo monumental del peso de mi pecado. No fue la copa de ira, porque de todas formas cargaste con todo. No fue la copa de la muerte, porque de todas formas moriste. No. Tú te estabas enfrentando a algo que no podías evitar. Algo desconocido. No fue la herida en el talón. No fue la batalla contra Satanás, ni las tentaciones nada más. Era que tú te estabas rompiendo por dentro. Y grandes gotas de sangre fluían por tus poros. Poros que gritan que en ti estaba una infinita pureza y santidad. Y tu cuerpo vibraba y se estremecía ante este terror, lo cual demuestra lo limpio de tu ser. Y los pensamientos que venían sobre ti, Señor, pensamientos de terror, en lugar de manifestar debilidad, exaltan tu grandeza. Y todo lo que padeciste en Getsemaní, mi Dios, mi Jesús, manifiesta lo terrible de mi pecado. Bien dijo Pablo, y tomo esas palabras: de los pecadores yo soy el primero. Cuánto blasfemo irreverente hay por ahí que se sienten buenos, que se sienten humildes, como si no hubieran pecado delante de ti. Cuántos problemas tenemos porque somos soberbios, porque pensamos que tenemos la razón. Queremos ir a la cruz, pero con nuestra alma íntegra, y no se puede. El gran secreto del gran cambio es morir antes en Getsemaní para poder ir a la cruz con gozo. Y es cuando se cambia la maldición por bendición. Esos hombres que colgaban de esas cruces, para ellos la cruz era maldición, pero para nosotros la cruz es bendición, porque tú, Jesús, fuiste con gozo a ella por mí. Gracias por no poner tu voluntad en contra de la voluntad del Señor Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Gracias porque en Getsemaní no empleaste tu divinidad, no cediste a las tentaciones del enemigo, no abriste tu boca, no blasfemaste, no renegaste.
No te estabas enfrentando a una enfermedad, Señor, pues tú lo hubieras sanado. Sanaste a muchos enfermos. No. Te estabas enfrentando a lo desconocido y orando en agonía por mí. Gracias por amarme, Señor. Gracias por haber pasado por esa depresión. Y perdona nuestras ofensas, Señor, nuestras rebeliones. A veces actuamos como si hubiéramos alcanzado algo, como si fuéramos los hombres y las mujeres más humildes. Pero estamos llenos de soberbia. Tú eres el ejemplo máximo. Estas gotas de sangre son la manifestación del tremendo deseo de agradar al Señor tu Dios, tu Padre Celestial. Tú eres mi ejemplo máximo. Necesitamos rompernos por dentro para que fluya la vida de Dios en nosotros, y esa vida fluya hacia los demás. Sin látigo en la espalda, sin corona de espinas en nuestras sienes. La sangre debe fluir voluntariamente, no por obligación. A ti nadie te obligó. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios hecho carne, que tembló ante esto desconocido. Hoy te admiramos mucho más. Hoy admiramos mucho más la humildad, Señor, que mostraste. Y debemos de interesarnos mucho más por la vida de los hermanos que por la nuestra. Debemos sentir mucha más misericordia por el alma de nuestro hermano que por la nuestra. Eso es soberbia, eso es vanidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Mi hermano ha estado diciendo que no nos sintamos demasiado humildes, ¿eh? Nunca hubo dos Cristos, solo uno. Que derramó su sangre por nosotros para darnos paz y para darnos vida. Y por más que hablemos de la humildad de Jesús, nunca terminaremos de entenderla del todo. Él es el Señor. Debemos ir a Dios con una oración humilde como gusanos, pobres y desnudos, no haciendo alardes de títulos, ni de dones, ni de ministerios, porque Cristo solo hay uno. Gracias, Señor, por tu palabra. Poco tengo que agregar, poco tengo que decir, más que en verdad cuánto te admiro, tu pureza, tu santidad, lo limpio de tu ser, tu grandeza manifestada con tu rostro en el suelo. Oh, la categoría de Dios, el aplomo de Dios, la gallardía de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuando morimos en Getsemaní estamos listos para el Calvario. Cuando de nuestra boca sale la oración de máxima sumisión: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias, Señor. Gracias, solo así podremos ser el sacrificio vivo y santo, agradable a ti. Te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias porque tu palabra nos acarrea un enorme compromiso. Tenemos aquí el registro electrónico de cuál es tu voluntad. No podemos hacer oídos sordos a tus verdades.
Gracias, Señor, por tu sangre derramada por mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchísimas gracias. Recibe la exaltación de tu pueblo por ser el Jesús valiente, el Jesús santo, el Jesús humilde, mi ejemplo máximo. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén.